Trascendente pasó el día anterior. Así que hoy jueves es un gran día para tenerte y poder escucharte. Javier Luna, te recibimos en la radio y te decimos buen día, bienvenido. Buen día, Pablito, buen día, Marianita, buen día, Héctor, querido. A Héctor no lo he saludado mucho porque lo saludo allá afuera, y aparte de ahí hay un interno, lo corrijo Sí. a Pablo. No es que siempre que viene es porque ocurrió algo importante el día anterior. Viene 2 veces a la semana. Sí, por eso. Y la Argentina tiene todos los días algo importante y explosivo. Esto es así. Entonces siempre tendrá por qué y digamos con qué expresarse. Tiene tanto dinamismo Siempre, la política. Bueno, pero ahora te vamos a escuchar, Javi. Sí, bueno, un comentario excelente, me parece cierto. La Argentina da muchas noticias políticas constantemente. Sí. Está muy estudiado en la ciencia política esto. Lo que se llama, lo que se traduce rápidamente, porque ya se lo estudia de forma anglosajona como transfugismo, es una característica de los gobiernos con debilidades partidocráticas. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, esta extrañez de que 3 fórmulas presidenciales tengan peronistas no sucedería bajo ningún punto de vista. Claro. ¿No es cierto? Donde hay partidocracia débil o sistemas políticos débiles, pasa esto de que tenemos noticias todos los días. Alianzas. En el otro lado es más tranquilo. De hecho, por ejemplo, la aventura del Tea Party en Estados Unidos terminó con el fracaso de la caída del partido y el ascenso de un outsider como Trump dentro del republicanismo. Bueno, un comentario a la pasada como para entender lo que pasa en la Argentina. Quería responder un par de preguntas hoy que tienen que ver con mucho de lo que se ha charlado. Creo que hay muchos oyentes que incluso ellos también nos pueden responder, ¿no? Porque, ¿qué significa Pichetto para esta decisión que toma Mauricio Macri? ¿Qué significa Pichetto para el radicalismo? Creo que hay una cuestión discursiva hegemónica acá. No hay Facebook que nos haya puesto algún meme dirigido al radicalismo o a Pichetto, o al kirchnerismo, todo, pero vinculado a esta decisión de Mauricio Macri. Y quiero hacer un par de menciones al respecto, analizar pros y contras de esto. Primero, me parece una decisión estratégica formidable ponerlo a Pichetto como vice. Pichetto le aporta algo de lo que el PRO carece, que es estructura nacional. Pichetto está acostumbrado a acuerdos con el Poder Ejecutivo, que se traslucen sin duda en el Legislativo, pero acuerdos con el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué destaco esto? Dijimos algo que es un pro, ahora vamos a decir algo que es un contra. La imagen de Mauricio Macri en la constitución de su partido nuevo, innovador, Cachal, dice Karlheimer, en el 2015 fue un partido republicano, fue un partido de un republicanismo cívico, de respeto institucional, ¿no es cierto?, división de poderes. La presentación, yo recuerdo como patente, la presentación en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del año 2016 de Mauricio Macri, y fue una presentación justamente con mucho respeto institucional, ¿no? Duró muy poco tiempo, no avasalló ningún poder, no bajó una línea muy fuerte con respecto al poder legislativo, lo respetó. Digo, eso mucha gente, no está cuantificado, pero estoy seguro que mucha gente lo votó en 2015 pensando que se venía el gobierno del respeto institucional después de un gobierno que discursivamente, unos pueden discutir, otros no parece respetarlo demasiado. Sí. ¿Qué significa Pichetto ahora? Más no voy a hacer análisis de qué significó Macri institucionalmente en los 3 años de gobierno que lleva. ¿Qué significa Pichetto en esto? Significa el fracaso del republicanismo cívico. Porque, digo, ya analicé el pro, ahora digo la contra. Pichetto no es la cara de la representación de los 3 poderes, es la cara de la inmiscuidad del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Pichetto ha sido el coordinador de los últimos gobiernos de todas las políticas legislativas de cada gobierno. Presidente de la Cámara de Dualde, presidente de la Cámara de Néstor Kirchner, presidente de la Cámara de Cristina Fernández, presidente de la Cámara de Mauricio Macri. O sea, o ordenador al menos, ¿no? Es el Frank Underwood, para los que vieron House of Cards, es el Frank Underwood de la política de Argentina. Bueno, esto más o menos me parece que significa Pichetto. Ahora, en términos electorales, yo creo que un párrafo aparte, me dejó la computadora encendida la amiga Janina, es irreproducible lo que estoy viendo en esta computadora. Bueno, ahora seguimos con el tema de Pichetto. Me parece a mí importante destacar que Pichetto ya electoralmente no pareciera rápidamente traducir esta decisión de Macri en una ampliación del esquema electoral, una ampliación cuantitativa. Me parece que debiera haber una instalación mediática todavía más fuerte con respecto a esto de la apertura, que es el discurso oficialista, la apertura del peronismo, el ingreso del peronismo al poder, a la cúpula del poder macrista y demás. La apertura en términos de convocar al resto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque quedo con poca fortaleza
al menos en una primera instancia, hay que ver cómo funciona esto en el balotaje, ahí es la clave, ahí es donde puede cambiar esta cuestión discursiva, quedó con poca fortaleza al presentarse, al disgregarse a Alternativa Federal. Alternativa Federal tiene una pata en el kirchnerismo, en la interna que va a hacer Sergio Massa con Fernández Fernández, una pata con Pichetto en este nuevo frente que se llama Juntos por el Cambio, y una pata bastante fuerte con algunos, todavía bastante fuerte diría yo, con la fórmula Urtubey-Labaña, Urtubey sería, ¿no? Si esto no hubiera sucedido, me parece a mí que el impacto hubiera sido mucho mayor. El impacto todavía está latente, puede todavía variar, va a depender de cómo juegue Labaña, de cómo juegue Urtubey en el balotaje. Sí. Me parece que hay todo un tiempo que esperar de esto. Lo que podemos hacer es hacer una inferencia cuantitativa de cuánto significa Massa dentro de la Alternativa Federal, cuánto significa Pichetto y cuánto significa Urtubey. ¿Cuánto significaban o cuánto significan? ¿Cuánto significan hoy? ¿Cuánto significan hoy? Me parece que el más relevante es Massa, ¿no? El de más volumen político. Es más volumen electoral, diría yo, ¿no? Sí. 5 millones de votos en el 2015, ¿no? Sergio Massa, el hombre joven que volvía a la política, que disputó contra el gobierno nacional y el gobierno anterior y que después terminó en un acuerdo con el gobierno nacional, acompañándolo a Davos y algunas reuniones muy importantes, luego volviendo a romper y demás. Bueno, la imagen de Massa se dinamitó un poco ahí en ese transcurso de los últimos 3 años, pero sin duda significa más en términos de opinión pública, Sí. porque uno hace ese trabajo, que Pichetto. Sin duda, electorales, digamos. Ahora, ¿cuál es la clave de Pichetto? Lo puse en un análisis político que hice ayer a la tarde. La clave de Pichetto es que en el contexto de desdoblamientos, la figura clave es la del articulador político con gobernadores, no la figura electoralista de Massa. Entonces, me parece a mí, analizar otro pro de Pichetto, que la llave maestra de las fórmulas electorales la usaba el que lo ponía Pichetto después de 14 desdoblamientos electorales. ¿Por qué digo esto, Pablito, que me estás mirando con cara de ¿qué dice este pibe? Sí. No estoy atendiendo. ¿Por qué digo esto? La muestra de las autonomías provinciales se ve clarificada en un contexto donde la imagen presidencial en las provincias baja y los gobernadores hacen la suya, hacen de las suyas y desdoblan para tener más caudal electoral. En este contexto la autonomía crece. ¿Y cómo se persuade esa autonomía? Hay dos formas, digamos. Uno es alineamiento ideológico, pasa con Boder, pasa con algunos gobernadores que ya han presentado al kirchnerismo, esta nueva forma de kirchnerismo, con su adhesión, ¿no es cierto? Catamarca, Tierra del Fuego, Roberto Necorpach y demás. Varios otros. Por otro lado, me enseñas, Héctor. Casas. Bueno, Casas, por ejemplo. Son muchos, ¿no? Igual hay otro análisis que hacer sobre eso, ya nos vamos a detener. Me parece reniega el amigo Reniega, hay una interna muy feroz con esto. Me parece que la segunda cuestión tiene que ver con quién tiene la llave para persuadir a los gobernadores que ya no tienen forma de ser persuasivos por el gobierno nacional en un contexto de desdoblamiento porque no van en la lista sábana. Y la llave, ¿quién la va a tener? Es un buen análisis. La llave, Es un ¿quién la va buen a tener? análisis. Bueno, Es un buen análisis. ¿qué agregamos con respecto a las decisiones de los gobernadores? El macrismo ganó las elecciones nacionales con 4 provincias fuertes. 4 que las tiene él. Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Mendoza. A las 4 la tiene. La única que desdobló, hay 2 que desdoblaron, Córdoba y Mendoza. El desdoblamiento me parece que les da cierta libertad. En las dos la opinión pública los pone muy por encima Macri y de Cristina, en Mendoza y en Córdoba. Yo estimo que Schiaretti no va a dilapidar su caudal político y legitimidad postelectoral jugándose fuerte para ningún candidato. No. Me parece que Le va a dar libertad a la sin gente. duda. Distinto el caso de Mendoza. En Mendoza creo que va a haber otro escenario, ¿no? Pero digo, ¿qué sucede con esto de Pichetto como para hacer una síntesis? Muy interesante la idea, Mientras tanto, muy interesante. La verdad que no lo había visto de esa manera. Sí lo veía como el negociador, pero no como ese as bajo la manga de Durán Barba, si se puede decir, ¿no? Ese as bajo la manga de radicalismo. También. Otro punto a tocar. A Pichetto lo que se dejó trascender es que lo puso Sanz y Morales, ¿no es cierto? Así que la cúpula del radicalismo pone un peronista de 70 años de edad, digamos, que pasó por todos los gobiernos últimos, para renovar la política. Cosa,
ahí hay otro contra, ¿eh? Porque vamos entre pros y contras, pros y contras. ¿Qué pasa con esto? Hay algo para decir acá. ¿Es la decadencia del radicalismo? ¿O hay otra cuestión? Yo digo, yo soy un poco benévolo con esto. A mí me parece que el radicalismo, por la historia partidaria, el Partido Centenario, piensa la política con un largoplacismo que por ahí al peronista que está en la superficie nos desconcierta un poco. El radicalismo viene jugando estructuralmente y ha sufrido un cambio trascendental en su política estructural y de base después del 2015. Y lo veo con muchos jóvenes, lo dije en otra columna, me parece. Lo veo con muchos jóvenes, lo veo con muchos dirigentes que tienen responsabilidades institucionales de segundo nivel, si se quiere, no la cúpula, hay otra diferencia que hacer ahí. El radicalismo viene mostrando un interés hacia la reestructuración de su partido, hacia esta cuestión ideologizada de levantar banderas históricas, de recordar militancia por el republicanismo cívico alfonsinista y demás, que incluso ha provocado contradicciones con el PRO, por supuesto, ¿no? Recordamos esa asamblea donde los jóvenes y no tan jóvenes cantaban la canción, creo, el kirchnerismo para contra Macri, sí. ¿Sí? Y esto es cierto, eso no fue una falacia discursiva. Hay una gran cantidad de radicales, sobre todo jóvenes, que están muy en contra del gobierno nacional. ¿Y por qué no hay una ruptura total con la cúpula que toma esta decisión? Porque me parece que hay un consenso largoplacista de que la decisión del radicalismo estratégica tiene que estar vinculada a la construcción del partido, recuperar el partido como funcionara al menos hasta los 87, 88, y no necesariamente la vinculación con la construcción del poder inmediato. Porque si no, el radicalismo se tendría que abrir de Cambiemos, y bien decidieron que iba a ser Michete el acompañante. Parece, ¿no? Tal cual. Ni siquiera creo, por eso me parece más importante analizar que el radicalismo va a poner gente fuerte para legisladores y no para ejecutivos. Javier Luna, hasta aquí la columna, la verdad, impresionante. Me gustaría abrir la posibilidad también a Héctor si tiene alguna consulta, Mariana. Yo sí tengo una consulta. Yo solamente quiero que... A ver, lo vas a decir desde ahí porque es complicado para que... Quiero resaltar que en la columna anterior yo tiré el nombre de Pichetto, lo dijo, acompañando a Macri. ¿Y qué te dijo Javier Luna? ¿Y qué me dijiste, Javi? Bueno, yo hice de todo, pero ¿cómo zafo de esta, por favor? ¿Cómo zafo?